Ya son 3. Estados Unidos destruyó otra nave en el Caribe. Falsa bandera en puerta. Chavismo alerta que Washington prepara operación encubierta para justificar invasión. Alerta en Colombia. Detienen compra de armas tras desertificación como aliado antidrogas. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 16 de septiembre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El gobierno de Estados Unidos avanza rápidamente en debilitar al cártel de los soles en el Mar Caribe. Donald Trump indicó que no son 2, sino 3 las embarcaciones de narcóticos destruidas por el despliegue militar que se mantiene a pocos kilómetros de las costas venezolanas. Quique Frías nos amplía. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó de forma sorpresiva que un tercer ataque logró destruir una nueva embarcación de drogas en el Mar Caribe. También envió una advertencia a Nicolás Maduro, al que califica de líder del cartel de los soles. We knocked off actually 3 boats, not 2, but you saw 2. Well, I would say this right away. Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States. El secretario general de la ONU no fue indiferente. Desde la sede de la ONU en New York, Antonio Guterres fue consultado sobre el operativo estadounidense con buques de guerra rodeando las costas venezolanas. No tenemos la información completa sobre lo que pasó, pero para nosotros es evidente que es absolutamente esencial respetar el derecho internacional en esta materia. Estados Unidos insiste en que seguirá con los operativos hasta frenar el tráfico de drogas proveniente de Venezuela. El debate ahora está en si estas operaciones, que ya dejan víctimas, pueden escalar hacia un conflicto abierto en aguas del Mar Caribe. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Desde los frentes del chavismo aseguran que Estados Unidos estaría fraguando una operación de falsa bandera para justificar una intervención militar en el país. La acusación se suma a las crecientes tensiones en el Caribe. El reporte con Catherine García. En Venezuela mantienen las alarmas encendidas. El analista político Domingo Medina afirma que Estados Unidos estaría preparando una operación encubierta diseñada para simular un ataque o incidente que sirva como excusa para una intervención militar directa. Una acusación que, de confirmarse, pondría en jaque la estabilidad regional. Ese despliegue militar buscando una operación de falsa bandera, como dices tú y como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que justifique la intervención militar de Estados Unidos en el territorio venezolano. Creo que nosotros hemos sido bastante, el gobierno y el pueblo de Venezuela, especialmente el gobierno, ha sido bastante prudente en no darle la oportunidad para que, primero no darle la oportunidad para que suceda y en segundo lugar de denunciar incluso todas las incursiones que ha tenido Estados Unidos, por ejemplo la que denunciaba el ministro Vladimir Padrino de los aviones que vuelan cerca de la zona económica de Venezuela. Medina sostiene que detrás de esta supuesta maniobra se esconden intereses estratégicos, el control de recursos naturales venezolanos y el debilitamiento del gobierno bolivariano. Según el analista, Washington estaría utilizando su poderío militar y diplomático para presionar, provocar y desestabilizar mientras despliega fuerzas en el Mar Caribe. Estados Unidos, de toda su historia prácticamente, o por lo menos de la historia más reciente que nosotros tenemos más conciencia, la norma es un irrespeto por las normas del derecho internacional, no solamente en este caso que estás mencionando, sino con todo. Probablemente no debamos esperar que vengan soldados rusos, chinos, ni de otros países a luchar una guerra que en primer lugar nos tocaría a nosotros. Tú has dicho, un supuesto negado, yo también creo que va a ser así, ¿no? Que no vamos a llegar a esa situación, pero que nosotros en todo caso tenemos que estar preparados y es lo que estamos haciendo, sí. Me parece a mí, ¿no? Es lo que ha estado haciendo el gobierno nacional, especialmente durante las últimas 5 semanas, pero es lo que llevamos haciendo durante toda la revolución bolivariana. Ante este escenario, Medina destaca la respuesta del gobierno venezolano y del rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se mantiene en patrullaje y vigilante ante posibles incursiones. Aunque no hay pruebas concretas, la narrativa oficial insiste en que el país debe estar preparado para cualquier montaje internacional que busque legitimar una agresión. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Mientras Estados Unidos radicaliza su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y próximamente por tierra, Maduro rompe
toda comunicación con Washington y eleva el tono de confrontación. Pero ¿podrá el cerco militar estadounidense asfixiar por completo al chavismo? Claro que no podrá Estados Unidos erradicar por completo el cártel de las drogas ni el chavismo, porque esto es como un cáncer que no se erradica tan fácilmente. No pasará nada, decepción total. No hay mal que 100 años dure. Ese cerco no logrará asfixiar al chavismo, ha logrado ponerlos nerviosos, solo eso, solo amenazar no basta. El candidato presidencial Edmundo González Urrutia pidió una acción urgente de los gobiernos democráticos del mundo para frenar la represión en Venezuela, en un contexto de detenciones masivas y persecución contra opositores y sus familias. Pero ¿se han preguntado quién le hace coro en Venezuela a tantos comunicados y acciones de parte de González y María Corina Machado? ¿Dónde está la oposición venezolana que no ha tocado el exilio? Halim Naim nos cuenta. Venezuela vive desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Solicito a los gobiernos democráticos del mundo una acción urgente para detener estos crímenes. El líder opositor Edmundo González Urrutia pidió a través de un comunicado una acción urgente a los gobiernos democráticos del mundo para frenar la represión en Venezuela. Denunció que Nicolás Maduro intensifica una campaña de terror político que incluye desapariciones forzadas, allanamientos y castigo a familiares de activistas, prácticas que violan flagrantemente el derecho internacional y que buscan sofocar el reclamo ciudadano tras las elecciones del 28 de julio del 2024. Y aquí tenemos que apelar al sentimiento de responsabilidad personal y a las ansias personales de cambio que tenemos cada uno de los venezolanos. O sea, a nosotros que le agradecemos tanto y que tenemos tanto que agradecer a los liderazgos en Venezuela, y en este caso principalmente a Edmundo y a María Corina, necesitamos una responsabilidad colectiva. Pero la denuncia de González abre otra pregunta. ¿Con quién cuenta realmente la oposición dentro de Venezuela? Más allá de la dupla María Corina Machado-Edmundo González, el resto del espectro opositor se mueve entre el silencio, la pasividad y las sospechas de alacranes, dejando la sensación de que el liderazgo democrático ha sido reducido a una isla acosada, sin dejar de lado que en Venezuela se persigue al que piensa distinto. Si encarcelan, torturan y además publicitan lo que hacen, es una campaña de terror. Por eso es que están acusados de terroristas. Hay muchos dirigentes que están solapados, en resguardo, que no dejan de trabajar ni un día. Y eso va a venir. Mientras tanto, tenemos que resguardarnos y tenemos que mantener el contacto. Tenemos que trabajar en lo que podamos trabajar. En este caso, hay unos que estamos trabajando en los planes de las políticas públicas, de la gobernabilidad, del proceso de transición y de la visión de transformación de Venezuela. En un país bañado de represión, la estrategia de resistencia se enfrenta entonces a un dilema crucial. ¿Pueden dos figuras sostener solas la esperanza de cambio frente a un aparato represivo intacto? ¿Dónde están los demás liderazgos? La soledad política interna es ya tan preocupante como la represión que se denuncia. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ubicó a Venezuela en el puesto 136 de 140 países evaluados en su ranking global de innovación, situándose entre las naciones con peores indicadores del continente, mientras que Chile se consolidó como líder regional. Juliana Palmar nos tiene los detalles. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reveló su ranking global de innovación. Venezuela quedó en el puesto 136 de 140 países evaluados, ubicándose en las últimas economías del planeta en esta materia. El contraste es evidente. Mientras Chile avanza como líder regional, la mayoría de las economías latinoamericanas retroceden, pero ninguna tan marcada como Venezuela, que se hunde en la parte baja del listado. Esto lo que revela no solamente es la gran crisis que está atravesando Venezuela hace mucho tiempo, porque ¿cómo vamos a salir de ese foso? O sea, tú no sales de ese foso de un día para otro, ni siquiera con inversión. Es decir, mañana Venezuela sale de la crisis económica,
de la crisis política y comienza a salir de la crisis económica, pues por supuesto va a haber mayor inyección de recursos al área de la tecnología y al área de la educación, porque cuando tú violas la educación, y en este caso que está la educación hoy, con la educación contemporánea está vinculada directamente con la tecnología, pues tú estás violando el principal derecho humano. La organización advierte que el país enfrenta una profunda brecha de innovación, con un entorno institucional débil, falta de acceso a financiamiento y una economía poco conectada con la generación de crecimiento. En América Latina, la educación sigue enclaustrada con escuelas que arquitectónicamente siguen siendo, pareciera, más depósito de niños, de personas. Es decir, no se termina de comprender que tenemos que pasar de un modelo de educación de donde la cultura general tiene que ser importante, porque siempre va a ser importante, pero tenemos que pasar a una forma de educación más innovadora. Y es algo en el cual, pues, por supuesto, también están los países desarrollados. El retroceso de Venezuela en este ranking refleja más que cifras. Se traduce en la fuga de talento, la caída de la productividad y mayores obstáculos para construir un modelo económico sostenible. Que ser la tecnología hoy en día está vinculada necesariamente con el desarrollo y el aprendizaje de la lengua. Entonces hay que recomponer los currículos, hay que recomponer los contenidos académicos, hay que formar un nuevo educador, hay que generar nuevas carreras, y Venezuela en eso está en el fondo. Es decir, aquí sí es verdad que estamos en el fondo de absolutamente todo. Es decir, tendríamos que hacer una gran inversión para poder ir recomponiendo todo esto, y mientras se va formando ese recurso humano, mientras se va formando esa nueva generación de educadores y de estudiantes, porque repito, los estudiantes. El informe advierte que la región enfrenta una brecha estructural en innovación, falta de financiamiento, debilidad institucional y poca conexión entre el conocimiento y productividad. Un reto mayor para países como Venezuela, donde el rezago es cada vez más profundo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Venezuela anunció la creación de su propia inteligencia artificial, un paso que llega en medio de una ola global donde la tecnología redefine el rumbo de diferentes áreas sociales. María José Prado con el informe. Venezuela se suma a la carrera tecnológica. Nicolás Maduro anunció que el país desarrollará su propia inteligencia artificial, soberana, nacional y venezolana, alimentada con información producida dentro del territorio, enfocada y destinada para usarse en el marco educativo. Aunque no dio fechas concretas, ya en 2024 había anticipado alianzas con Rusia y China, y este año firmó un memorando con la empresa iFlyTech para impulsar el desarrollo conjunto de esta tecnología. La apuesta venezolana se contextualiza en una tendencia global tecnológica, como el antes y después que marcó Nepal, luego de la prohibición de redes sociales que terminó en la caída del régimen de Kagda Prasad Sharma Oli. Trasladaron la discusión ciudadana a un chat de Discord, donde más de 145.000 personas debatieron y hasta eligieron simbólicamente a Sushila Karki como primera ministra interina. La misma herramienta que el gobierno quiso bloquear se transformó en un parlamento digital improvisado. Y al otro lado del mundo, Albania decidió integrar la tecnología a su institucionalidad. Creó a Diela, una primera ministra hecha con inteligencia artificial cuya misión será supervisar licitaciones públicas y blindarlas contra la corrupción. Tres realidades distintas, un mismo eje. La tecnología ya no solo es una tendencia simple, ahora se aplica en las administraciones del mundo. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Colombia detiene compra de armas a Estados Unidos tras fin de certificación como aliado antidrogas. En represalia por la decisión de Estados Unidos de retirarle la certificación como aliado antidrogas, el gobierno colombiano paralizó la compra de armamento a ese país. Esta medida surge en medio de tensiones entre el presidente colombiano Gustavo Petro y la administración de Donald Trump, quien consideró insuficientes los esfuerzos de Colombia contra el narcotráfico. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la descertificación
como una decisión política contra Petro y afirmó que el apoyo económico de Estados Unidos se mantiene, aunque Colombia ya no comprará más armas. Milei dice que lo peor ya pasó y anuncia aumentos en jubilaciones, salud y educación. El presidente argentino Javier Milei anunció un aumento en el gasto para jubilaciones, salud, educación y discapacidad en el proyecto de presupuesto para 2026, afirmando que lo peor ya pasó, a pesar de haber implementado un fuerte ajuste fiscal que le permitió alcanzar el equilibrio presupuestario por primera vez en 14 años. Estos sectores han sido los más afectados. Milei aseguró que el equilibrio fiscal seguirá siendo un pilar de su gestión. Este anuncio llega en un momento delicado para su gobierno tras una reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y a poco más de un mes de las elecciones legislativas nacionales de medio término. Trump firma el decreto para el envío de la Guardia Nacional a Memphis. El presidente Donald Trump anunció el despliegue de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad en Memphis, Tennessee, como parte de una iniciativa de seguridad urbana que ha implementado en otras ciudades lideradas por demócratas. Trump justificó la medida, afirmando que la ciudad sufre enormes niveles de delincuencia violenta que han sobrepasado la capacidad de las autoridades locales, a pesar de que la policía de Memphis reportó una disminución en la tasa de criminalidad en lo que va de 2025, con un mínimo en 25 años. El memorando presidencial no especificó la fecha del despliegue, pero mencionó la posible colaboración de fuerzas de Mississippi y Arkansas, además de la Guardia Nacional de otros estados. El ejército israelí lanzó el martes una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de visita en la región, respaldara su objetivo de erradicar a Hamás. El ejército de Israel avanza hacia el centro de la ciudad de Gaza. Un responsable militar indicó que la ofensiva principal en la mayor urbe del territorio palestino comenzó la pasada noche y estimó que en esa zona, donde siguen viviendo cientos de miles de personas, hay entre 2.000 y 3.000 combatientes de Hamás. Desde hace un mes, Israel ha intensificado sus ataques sobre la ciudad de Gaza, que presenta como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista. Cuanto mayor sea la intensidad del ataque aquí, más directamente se derrotará a Hamás. Eso también crea una mayor influencia en lo que respecta a la cuestión de los rehenes. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que no habla en nombre de Naciones Unidas, acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza y responsabilizó al primer ministro Benjamín Netanyahu y a otros dirigentes. Por su parte, Israel criticó el informe al que calificó de sesgado y falso. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, indicó que se acumulan las pruebas de lo que ocurre en Gaza y que corresponde a la justicia decidir si se trata o no de un genocidio. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que el lunes se reunió con Netanyahu, visitó el martes Qatar, otro aliado de Washington, que la semana pasada fue escenario de un bombardeo israelí contra dirigentes de Hamás que se encontraban en Doha. El jefe diplomático de Washington dijo que si hay algún país en el mundo que pueda ayudar a poner fin a la guerra mediante una negociación, ese es Qatar. Y advirtió que hay una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo de alto el fuego, por lo que no se trata de meses, sino probablemente días. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.